Lo primero que me llamó la atención fue el olor. Ajo, mantequilla y vino caro, mezclados con el fuerte aroma del miedo que parecía habitar permanentemente en mis poros últimamente. Me moví por el comedor del Castellonero como un fantasma, con mis zapatos gastados silenciosos sobre el suelo de mármol y mi uniforme negro mezclándose con las sombras entre las mesas. Nadie me miró. Nunca lo hacían. Yo era parte del mobiliario, otra cara anónima que servía pasta cara a gente que no me recordaría 5 minutos después de recoger sus platos. Me dolían los pies. Me dolía todo. El doble turno me estaba matando. Pero necesitaba el dinero. Dios siempre necesitaba el dinero. El alquiler vencía en 3 días y la señora Chen ya había deslizado el último aviso bajo mi puerta. Las letras rojas me gritaban cada vez que llegaba a mi apartamento, del tamaño de una caja de zapatos en Chinatown. Tenía 23 años y me estaba ahogando, con 2 trabajos y aún así apenas sobreviviendo en esta ciudad que devoraba a chicas como yo y las escupía sin pensarlo 2 veces. La mesa 7 necesita agua. Marco me susurró mientras pasaba por la barra, con la mirada nerviosa fija en la esquina trasera. Y no lo estropees. Esos tipos son invisibles. ¿Entendido? Asentí con la cabeza y cogí la jarra de cristal con las manos, que habían empezado a temblar alrededor de la 9ª hora de mi turno. La mesa 7, la sección VIP, estaba acordonada con cordones de terciopelo que bien podrían haber sido barrotes de prisión que separaban su mundo del mío. Ya había servido allí antes. Políticos, famosos, gente cuyos relojes costaban más que mi salario anual, pero esa noche era diferente. El aire allí era más denso, cargado de algo eléctrico y peligroso. Me acerqué lentamente, con la mirada baja, como me había enseñado Marco. Nunca mires a los ojos a los importantes. Nunca hables a menos que te hablen. Sé una sombra. Sé nada. El aroma de bergamota y algo más oscuro, algo como humo, cuero y dinero antiguo, me detuvo a 1 metro de la mesa. Se me cortó la respiración. No pude evitarlo. Levanté la vista. 4 hombres estaban sentados en las sombras, pero solo uno importaba. Solo uno despertó algo primitivo en mi pecho, haciendo que mi pulso se acelerara y se reiniciara como un motor averiado. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, perfectamente inmóvil, de una forma que sugería violencia contenida. Un arma cargada con el seguro quitado. Su traje era negro, tan negro que parecía absorber la luz, tan perfectamente entallado que parecía pintado. El pelo oscuro le caía hacia atrás desde un rostro que parecía sacado de un cuadro renacentista. Todo ángulos afilados y belleza cruel, una mandíbula que podría cortar cristal, labios que probablemente nunca habían sonreído a nada inocente, pero fueron sus ojos los que me paralizaron. Incluso con la poca luz, pude ver que eran del color de las tormentas invernales, grises y fríos, y absolutamente devastadores. Me miraron solo por un segundo, y me sentí desnuda, diseccionada, catalogada y descartada en un solo latido. «Agua», susurré, odiando cómo se me quebró la voz. «¿Les gustaría dejarlo, caballeros?» Su voz era tranquila, apenas más que un murmullo, pero atravesaba el ruido ambiental como una cuchilla. Acento italiano, espeso como la miel y el doble de peligroso. No volvió a mirarme, volviendo su atención al hombre que tenía enfrente. Y, de alguna manera, eso era peor que su mirada. Yo no era nada, menos que nada. Vertí el agua con manos temblorosas, salpicando ligeramente el mantel. Uno de los otros hombres, con complexión de tanque y una cicatriz en la mandíbula, me miró con abierta hostilidad. El hombre de negro no reaccionó, ni siquiera parpadeó. Terminé y retrocedí, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. «¿Quién es esa?», oí preguntar a uno de ellos en italiano mientras me retiraba. Había aprendido algo del idioma trabajando aquí, lo suficiente como para entenderlo. «Nadie», respondió otra voz. «Solo una chica, solo una chica, solo otra chica invisible en una ciudad llena de ellas». Regresé a la cocina antes de que me fallaran las rodillas, apoyándome en la fría encimera de acero e intentando recordar cómo respirar. Rosa, la jefa de cocina, me miró con ojos comprensivos. «¿Has servido la mesa de Valentino?», dijo, sin que fuera una pregunta. «¿La qué?». Su rostro curtido palideció. «Madre Dio, no lo sabes. Es Dante Valentino, el Dante Valentino». El nombre no me decía nada, pero la forma en que lo dijo, como una plegaria y una maldición,
Me heló la sangre. Es dueño de la mitad de la ciudad, continuó Rosa, santiguándose. La otra mitad desearía que lo fuera. La mafia, por desgracia. Sangre antigua, sangre peligrosa. Mantente alejada de hombres así. No ven a chicas como nosotras como seres humanos. Solo somos, dijo con un gesto vago, desechables. Tragué saliva y asentí. Desechables. Sí, lo sabía muy bien. El resto del turno se difuminó en una neblina de agotamiento y ansiedad. Me mantuve alejada de la mesa 7. Dejé que Marcos se ocupara de sus pedidos, de su vino, de sus misteriosas conversaciones en un italiano rápido que hacía vibrar el aire a su alrededor con tensión. Pero sentía su presencia como un agujero negro, doblando la gravedad, imposible de ignorar incluso cuando no miraba. Era más de medianoche cuando ocurrió mi segundo desastre. Llevaba una bandeja de platos sucios a la cocina, con la vista nublada por el cansancio, cuando mi estúpido zapato gastado con la suela suelta desde hacía una semana, se enganchó en el borde de una alfombra y el mundo se inclinó. La bandeja salió volando de mis manos en un arco a cámara lenta de catastrófica inevitabilidad y se estrelló directamente sobre la mesa 7. El cristal se hizo añicos. El vino explotó sobre ese traje negro perfecto como si fuera sangre. Los platos traquetearon y giraron, y en medio del caos, Dante Valentino permaneció perfectamente inmóvil. El vino tinto goteaba de su chaqueta. Su rostro parecía esculpido en mármol. Sus ojos gris tormenta se alzaron hacia los míos con una expresión que no pude descifrar. El restaurante se quedó en silencio, absolutamente, completamente en silencio. Mi voz salió como apenas un chillido. Lo siento mucho. No fue mi intención, fue mi zapato. Lo siento mucho. Uno de sus hombres ya se había levantado, con la mano moviéndose hacia su chaqueta, en un gesto que me heló la sangre. Pero Valentino levantó un dedo, solo uno, y el hombre se detuvo como si se hubiera convertido en piedra. Tú, dijo Valentino en voz baja, sin apartar los ojos de los míos. Ven aquí. Mis piernas se movieron sin mi permiso, llevándome alrededor de la mesa hasta que me quedé justo delante de él. Tan cerca, podía ver el vino empapando la tela de su traje, probablemente arruinando miles de dólares de artesanía italiana. Tan cerca, podía oler de nuevo esa bergamota, mezclada ahora con vino tinto y algo más. Algo que me hacía dar vueltas la cabeza y me revolvía el estómago con una emoción que no era exactamente miedo. ¿Tu nombre? No era una pregunta, era una orden. Sophie. Sophie Chen. ¿Por qué le di mi apellido? ¿Por qué le di algo? Sophie Chen, repitió, saboreando cada sílaba como si fuera vino. Acabas de destrozar un traje de $10,000, Sophie Chen. $10,000. Iba a morir. Iba a morir allí mismo, en el suelo de mármol del Castellonero, y al día siguiente nadie recordaría siquiera mi nombre. No tengo... Empecé, pero me detuve. ¿Qué podía decir? No tenía ni $10 a mi nombre, y mucho menos 10,000. Lo pagaré trabajando. No importa cuánto tiempo me lleve, lo pagarás trabajando, me interrumpió. Y algo brilló en esos ojos invernales. Diversión, interés. ¿Cuánto ganas en una noche, Sophie Chen? Eso, respóndeme. El tono autoritario de su voz me hizo enderezar la espalda involuntariamente. Quizás 200 en una buena noche, con propinas. Hizo el cálculo mentalmente y la comisura de sus labios se curvó, no en una sonrisa, sino más bien en una sombra de sonrisa. Así que me estás ofreciendo aproximadamente 50 noches de tu trabajo, 50 noches sirviendo vino y limpiando mesas para pagar un traje que simplemente tiraré a la basura. Dicho así, sonaba absurdo, sonaba exactamente como lo que era. El intento desesperado de una chica pobre por evitar consecuencias que nunca podría afrontar. No tengo nada más que ofrecer, susurré, odiando las lágrimas que me quemaban los ojos. No iba a llorar, me negaba a llorar delante de él. Me estudió durante un largo momento. Su mirada recorrió mi rostro hasta mis zapatos gastados y volvió a subir, catalogando cada detalle de mi pobreza, mi agotamiento, mi absoluta vulnerabilidad. Me sentí desnuda bajo esa mirada, despojada de todas las defensas que había construido trabajando en esta ciudad que devoraba a chicas como yo para desayunar. No, dijo finalmente. No lo haces. Entonces se levantó, desplegándose de su silla con una gracia depredadora
que me hizo retroceder instintivamente. Era más alto de lo que había pensado, al menos 1,88, y su traje manchado de vino le hacía parecer más peligroso, en lugar de menos. Sacó su teléfono, que no era un teléfono normal, sino algo elegante y de aspecto extranjero, y hizo una llamada en un italiano rápido que apenas pude seguir. «Marco», llamó, y el gerente apareció tan rápido que debía de estar merodeando por allí. «Esta chica trabaja para mí ahora. Recibirás una compensación por haberla perdido. ¿Entendido?» «Sí, señor Valentino». «Por supuesto, señor Valentino». Marco ni siquiera me miró. Me acababan de vender como si fuera un mueble y él ya estaba calculando su compensación. «Espera», dije, encontrando mi voz en algún lugar entre el terror. «No entiendo. ¿Trabajar para usted cómo? ¿Haciendo qué?» Valentino me miró de nuevo y esta vez esa casi sonrisa se convirtió en algo que me revolvió el estómago, pero no por miedo, sino por un hambre que no quería nombrar. «Lo descubrirás mañana», dijo. Giovanni, el hombre corpulento, con la cicatriz, dio un paso adelante. «Llévatela a casa. Consíganle un vestido. La recogerán a las 8. Traigan ropa adecuada». Y Sophie se acercó más, lo suficiente como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo, lo suficiente como para oler el vino en su traje arruinado y esa colonia devastadora debajo. «No corras. Tengo un alcance muy largo y no me gusta perseguir. Me aburre. Y cuando me aburro me vuelvo creativo. ¿Entendido?» Asentí con la cabeza sin confiar en mi voz. Mantuvo mi mirada durante otro latido. 2, 3, luego se dio la vuelta y se alejó. Sus hombres restantes se colocaron en formación a su alrededor como soldados alrededor de un general. Los vi desaparecer por la salida privada del restaurante. Mi mente daba vueltas, mi cuerpo temblaba por la adrenalina y por algo más que no quería examinar. La voz alegre de la señorita Giovanni me hizo sobresaltar. «Deberíamos irnos». El trayecto hasta mi apartamento transcurrió como una nebulosa. El sub negro con cristales tintados, los asientos de cuero que probablemente costaban más que mi alquiler mensual, la presencia silenciosa de Giovanni en el asiento del conductor. Como un guardián de piedra, no habló, no dio explicaciones, solo esperó mientras yo rebuscaba las llaves en la puerta de mi edificio, anotando la dirección con fría eficiencia. «A las 8 a.m., repitió mientras yo salía tambaleándome a la acera. «No haga esperar al señor Valentino». Vi como el SUV desaparecía en la noche y luego subí los 4 pisos hasta mi apartamento con las piernas que parecían de agua. Dentro cerré todas las cerraduras, 2 cerrojos en cadena, y me deslicé por la puerta hasta quedar sentada en mi alfombra raída, temblando. ¿Qué acababa de aceptar? ¿A qué me acababan de vender? Debería huir. Debería empacar lo poco que tenía y desaparecer en la inmensidad de la ciudad, convertirme en otra chica anónima que nadie recordaría ni extrañaría. Pero incluso mientras se formaba el pensamiento, sabía que no lo haría. No podía porque la voz de Dante Valentino resonaba en mi cabeza. «Tengo mucho poder». Y algo me decía que huir sería la peor decisión que podría tomar. Y debajo del miedo, enterrado bajo capas de instinto de supervivencia y sentido común, había algo más, algo que aceleraba mi pulso cuando recordaba esos ojos de tormenta invernal, esa orden silenciosa, la forma en que me había mirado como si fuera un rompecabezas que pretendía resolver. Yo era desechable, había dicho Rosa. Todos éramos desechables para hombres como él. Entonces, ¿por qué sentía que acababa de ser recogida? No dormí. ¿Cómo iba a hacerlo? Pasé la noche dando vueltas por mi pequeño apartamento, viendo cómo el reloj digital de mi microondas marcaba las 8 con la inexorable marcha de la cuenta atrás de un verdugo. Cada ruido en el edificio me hacía sobresaltar. Pasos en el pasillo, la pareja de arriba discutiendo, el traqueteo de las tuberías en las paredes. Para cuando la luz gris del amanecer se filtró por mi única ventana, me había convencido a mí misma una docena de veces de que todo esto era un sueño febril, que me despertaría y seguiría siendo otra camarera en apuros sin nada más dramático en mi vida que el alquiler atrasado. Entonces llegaron las 7:30 y con ellas unos golpes en mi puerta. No era el puño de Giovanni, sino algo más ligero, casi cortés. Abrí y me encontré con una joven vestida con un impecable traje negro, con el pelo oscuro recogido en un moño severo
y una expresión profesionalmente inexpresiva. Llevaba varias bolsas grandes para ropa y un maletín de cuero. Señorita Chen, soy Lucía. El señor Valentino me ha enviado para ayudarla. Su inglés era perfecto, apenas con acento. Pasó junto a mí y entró en el apartamento sin esperar a que la invitara. Sus ojos observaban mi pobreza con la misma indiferencia clínica con la que un médico observaría una herida. Tenemos que prepararla. ¿Prepararme para qué? Mi voz sonaba ronca por la falta de sueño. Lucía dejó las bolsas en mi sofá de segunda mano y comenzó a abrirlas con movimientos eficientes. Su nuevo puesto requiere ciertos estándares. Necesitará ropa adecuada y debería ducharse. He traído artículos de aseo. La observé aturdida mientras sacaba ropa que parecía costar más que todas mis pertenencias juntas. Pantalones negros y tejidos suaves como la mantequilla, blusas de seda en color crema y gris oscuro, una chaqueta entallada que probablemente tenía el nombre de un diseñador italiano cosido en el interior. Incluso la ropa interior parecía cara. Delicadas prendas de encaje que hacían que mi ropa básica de algodón de Walmart pareciera harapos. No entiendo lo que está pasando, dije, y odié lo débil que sonaba mi voz. ¿A dónde voy? ¿Qué quiere él de mí? La expresión de Lucía se suavizó ligeramente, el primer atisbo de humanidad que traspasaba su máscara profesional. El señor Valentino no da explicaciones a su personal, pero debes saber que no contrata a nadie sin un propósito. Sea lo que ve en ti, te ha mantenido con vida. Eso es más de lo que la mayoría puede decir. Esas palabras deberían haberme aterrorizado. En cambio, me provocaron un extraño escalofrío que inmediatamente intenté reprimir. ¿Qué demonios me pasaba? Me duché con agua que nunca llegaba a estar del todo caliente, utilizando los caros productos que Lucía había traído. Champú que olía a jazmín y a algo exótico. Gel de baño que dejaba mi piel más suave de lo que había estado en años. Cuando salí, envuelta en mi toalla raída, Lucía lo tenía todo preparado como el kit de inspección de un soldado. Me vistió con una eficiencia impersonal, con manos rápidas y expertas, ajustando las costuras y comprobando el ajuste con la concentración de un artista. La ropa me transformó. Me miré en el espejo, el único espejo que tenía, apoyado contra la pared, y apenas me reconocí. Los pantalones negros se ajustaban a mis curvas de una manera que mis uniformes baratos nunca lo habían hecho. La blusa color crema hacía que mi piel pareciera menos pálida, menos agotada. La chaqueta me daba hombros, estructura, presencia. Tu pelo, murmuró Lucía, mientras ya aplicaba el producto en los mechones húmedos. Me lo peinó de forma sencilla y elegante, apartándolo de mi cara de una manera que me pareció sofisticada. A continuación, me maquilló mínimamente, lo justo para ocultar las ojeras y dar color a mis labios. Así, mucho mejor. ¿Mejor para qué? Volví a preguntar, pero ella ya estaba recogiendo y mirando su teléfono. Giovanni está abajo, no le hagas esperar. El todoterreno era idéntico al de la noche anterior, negro, enorme, con las ventanillas tan tintadas que no podía ver el interior hasta que Giovanni abrió la puerta trasera. El interior olía a cuero y a ese aroma a bergamota que empezaba a asociar con el peligro y las cosas caras. El rostro lleno de cicatrices de Giovanni no revelaba nada mientras subía al coche. Mi ropa nueva me resultaba extraña contra mi piel. Condujimos en silencio por el tráfico matutino de Manhattan. Nos dirigíamos al centro, hacia barrios que rara vez visitaba, lugares donde los edificios eran más altos, la gente más rica y las chicas como yo no encajaban. Observé cómo la ciudad se transformaba a través del cristal tintado, mi reflejo fantasmal contra las calles que pasaban. ¿A dónde vamos?, pregunté finalmente, incapaz de soportar más el silencio. Los ojos de Giovanni se posaron en los míos por el espejo retrovisor. Por un momento, pensé que no respondería. Luego, a la oficina del señor Valentino. Tiene asuntos que discutir con usted. ¿Qué tipo de asuntos? No me corresponde a mí decirlo, señorita. El edificio ante el que nos detuvimos me dejó sin aliento. Una elegante torre de cristal y acero en el distrito financiero. El tipo de lugar por el que había pasado 1000 veces sin imaginar jamás que entraría. Giovanni me guió a través de una entrada privada, pasando junto a guardias de seguridad que saludaban respetuosamente, hasta un ascensor que requería una tarjeta magnética para funcionar. Los números subían, 20 pisos, 30, 40. Nos detuvimos en el 50. Las puertas se abrieron a lo que solo podía describirse como una oficina en un ático.
Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de Manhattan que me mareaba. La ciudad se extendía debajo como un reino resplandeciente. El sol de la mañana convertía el East River en oro fundido. El espacio era todo de madera oscura y cuero. En las paredes había obras de arte caras que no reconocí, pero que instintivamente supe que eran invaluables. Y en el centro de todo, de pie detrás de un enorme escritorio, de espaldas a mí, estaba Dante Valentino. Se había cambiado el traje manchado de vino por una nueva armadura, esta vez gris carbón, perfectamente entallada, con el pelo oscuro aún húmedo, como si se hubiera duchado recientemente. Estaba hablando por teléfono, en un italiano rápido que sonaba como órdenes que se daban y se recibían. Giovanni me empujó suavemente hacia adelante y luego se retiró, dejándome sola en un amplio suelo de mármol que parecía un escenario. Valentino se giró y sus ojos gris tormenta me encontraron con la misma intensidad devastadora que la noche anterior. Terminó la llamada a mitad de frase y centró toda su atención en mí, de una forma que me hizo sentir un cosquilleo en la piel. Durante un largo momento, se limitó a mirar, recorriendo con la mirada el trabajo de Lucía con una expresión que no pude descifrar. Mejor, dijo finalmente, haciéndose eco de las palabras de Lucía. Siéntate. Me indicó con un gesto hacia una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Me senté, sintiéndome como una estudiante llamada al despacho del director, con las manos cruzadas en el regazo para ocultar su temblor. Valentino se acomodó en su silla con esa elegancia depredadora, entrelazando los dedos sobre el escritorio que nos separaba. ¿Sabes quién soy, Sophie Chen? Su voz era más tranquila que la noche anterior, casi conversacional, pero no menos autoritaria. Rosa dijo, «Eres un mafioso que posee la mitad de la ciudad». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Levantó ligeramente una ceja. Sorpresa, diversión. Rosa es una mujer sabia. Sí, soy lo que llaman mafioso, aunque prefiero considerarme un hombre de negocios con valores tradicionales y métodos que a veces son poco convencionales. Soy propietario de empresas legítimas en Nueva York y más allá, restaurantes, inmuebles, negocios de importación y exportación. También me ocupo de asuntos que se encuentran en lo que se podría llamar zonas grises de la ley. Hizo una pausa, observando mi reacción. ¿Te asusta esto? Sí, admití, porque mentir me parecía inútil. Bien, el miedo es sincero, el miedo te mantiene viva. Se recostó en su silla, sin dejar de mirarme con esos ojos invernales. Tengo un problema, Sophie. Un problema que, por extraño que parezca, tú podrías resolver. ¿Yo? No soy nadie. Solo eres una camarera que destruyó mi traje. Una camarera que se ofreció a saldar una deuda que nunca podría pagar. Una camarera que llamó la atención de algunas personas muy peligrosas anoche cuando montó su espectacular escena. Se me heló la sangre. ¡Qué gente! Tengo enemigos, Sophie. Muchos enemigos. Hombres a los que nada les gustaría más que verme vulnerable. Encontrar una debilidad que pudieran explotar. Anoche, 3 de esos hombres cenaban en Castelonero, observando mi mesa, buscando cualquier información que pudieran usar en mi contra. Se levantó y se acercó a la ventana, su silueta oscura contra la luz de la mañana. Te vieron derramar vino sobre mí, vieron mi reacción, o más bien mi falta de reacción, y sacaron conclusiones. ¿Qué conclusiones? Mi voz era apenas un susurro. Se volvió hacia mí y algo en su expresión hizo que mi corazón se detuviera. Que significas algo para mí, que eres lo suficientemente importante como para que te muestre misericordia, que tal vez seas valiosa, pero yo no. Yo no significo nada para ti. Acabamos de conocernos. Ellos no saben eso. Se acercó sentándose en el borde de su escritorio, justo frente a mí, tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. La percepción es la realidad en mi mundo, Sophie. Si creen que eres mía, si creen que me preocupo por ti, entonces te conviertes en un objetivo, en una herramienta que pueden usar contra mí. Las implicaciones me golpearon como agua helada. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué me pasará? Significa que tienes 2 opciones. Levantó un dedo. Una, puedo hacerte desaparecer de forma silenciosa y eficaz. Simplemente dejarías de existir y mis enemigos asumirían que eliminé un cabo suelto. Serías reubicada. Te darían una nueva identidad y suficiente dinero para empezar de nuevo en algún lugar lejos de Nueva York. Estarías a salvo,
pero estarías sola, mirando por encima del hombro por el resto de tu vida. Se me cerró la garganta y la segunda opción, su segundo dedo, se levantó. Te quedas. Te conviertes en lo que ellos ya creen que eres. Alguien bajo mi protección. Trabajas para mí. Vivirás en una propiedad que yo controlo. Formarás parte de mi mundo. Te mantendré a salvo de las amenazas a las que ahora estás expuesta por mi culpa. A cambio, harás exactamente lo que te diga cuando te lo diga, sin preguntas. Eso no es una opción, dije. La ira se impuso al miedo. Eso es cautiverio disfrazado de seda. Algo brilló en sus ojos. Respeto, tal vez, o reconocimiento, quizás. Pero es cautiverio donde vives, Sophie. Donde comes bien, duermes en una cama de verdad, dejas de matarte trabajando por unos centavos, donde estás protegida de los hombres que te harían daño solo para hacerme daño a mí. Se inclinó más cerca y volví a percibir ese aroma a bergamota. Embriagador y peligroso. ¿Es eso realmente peor que tu libertad? Ese apartamento con la cerradura rota. Los trabajos que apenas te dan para sobrevivir. La invisibilidad que llevas como una armadura, porque a nadie en esta ciudad le importa un comino si vives o mueres. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Cada sílaba era un cuchillo que atravesaba carne blanda, dejando al descubierto la realidad que había estado tratando de ignorar. Yo era desechable, me estaba ahogando, y él me estaba ofreciendo un salvavidas. Aunque ese salvavidas viniera con cadenas. ¿Por qué?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Por qué te importa? ¿Por qué no haces lo que dijiste? Hazme desaparecer. ¿Por qué me das a elegir? Valentino se quedó en silencio durante un largo rato, estudiando mi rostro con una intensidad que me hizo sentir transparente. Porque me interesas, dijo finalmente. Porque cuando derramaste ese vino, no huiste. No pusiste excusas ni culpas a tus zapatos o a la alfombra. Asumiste la responsabilidad y te ofreciste a arreglarlo, aún sabiendo que no podías. Eso es raro en mi mundo. La integridad, incluso la pequeña integridad, es valiosa. Entonces, ¿qué soy? Una curiosidad. ¿Un proyecto personal? Eres un activo que podría convertirse en algo más. Se enderezó, retrocediendo detrás de su escritorio, poniendo de nuevo una distancia profesional entre nosotros. Necesito una respuesta, Sophie, ahora, porque mis enemigos están observando, y cada momento en el que estás desprotegida es un momento en el que pueden atacar. Pensé en mi apartamento, en mis turnos dobles, en mi vida de servidumbre invisible que me agotaría hasta que no quedara nada más que agotamiento y sueños olvidados. Pensé en la notificación de desahucio de la señora Chen, en la forma en que Marco me había vendido sin pensarlo dos veces, en las palabras de Rose, desechable, y pensé en los ojos de Dante Valentino, grises como el invierno y devastadores, mirándome como si fuera algo que valía la pena proteger, algo que valía la pena conservar. En realidad no era una elección. Me quedaré, susurré. Él asintió sin sorpresa y sacó su teléfono, dando más órdenes rápidas en italiano. Cuando terminó, me miró de nuevo, y por primera vez vi algo parecido a satisfacción en su expresión. Giovanni te llevará a tu nueva residencia. La encontrarás considerablemente más cómoda que tu alojamiento actual. Mañana comenzaremos tu entrenamiento real. Aprenderás a moverte en mi mundo, a hablar, a actuar. Aprenderás qué decir y qué no decir nunca. Y aprenderás a confiar en que mantengo a salvo lo que es mío, lo que es tuyo, repetí, con un sabor extraño en la lengua. Sí, Sophie, a partir de este momento me perteneces. Tu seguridad es mi responsabilidad. Tus acciones se reflejan en mí. Tu vida ahora está entrelazada con la mía de formas que aún no comprendes. Volvió a rodear el escritorio y esta vez, cuando se acercó, no me estremecí. Extendió la mano, me agarró la barbilla con los dedos e inclinó mi cara hacia la suya. Su tacto era cálido, incluso suave, pero debajo había acero, una orden disfrazada de caricia. No me hagas arrepentirme de esta decisión. Recompenso la lealtad, pero la traición no la puedo perdonar. Lo entiendo, lo entendí, aunque ya no estaba segura de entender nada. Bien, me soltó y dio un paso atrás. Giovanni está esperando. Ve. Me puse de pie con las piernas temblorosas y llegué al ascensor antes de permitirme respirar. Cuando se cerraron las puertas, vi por última vez a Dante Valentino de pie en su reino de cristal y acero, con el horizonte de Manhattan a sus espaldas. Ya de vuelta con su teléfono,
dirigiendo los oscuros negocios que mantenían su imperio en marcha. Y me di cuenta, con una claridad que debería haberme aterrorizado, de que acababa de cambiar una prisión por otra. La única diferencia era que esta jaula estaba dorada, y el hombre que tenía la llave era mucho más peligroso de lo que la pobreza había sido jamás. El apartamento, no, el ático al que me llevó Giovanni, existía en un universo diferente al que había dejado esa mañana. La planta 40 de un edificio en Tribeca, ventanas de suelo a techo y un espacio abierto que hacía que mi antigua caja de zapatos pareciera un armario. Suelos de madera noble que brillaban como la miel, muebles que parecían obras de arte. Una cocina con electrodomésticos que no sabía cómo manejar. Y las vistas. Dios. Las vistas del río Hudson tiñéndose de oro con la luz de la tarde me hicieron sentir un dolor en el pecho. El señor Valentino es el propietario del edificio. Giovanni me lo explicó con voz más suave de lo habitual mientras me observaba asimilarlo todo. Seguridad en cada planta, cámaras en todas las zonas comunes. Aquí está a salvo, señorita Chen. Es el lugar más seguro de la ciudad para usted en este momento. Es demasiado, susurré, pasando los dedos por la encimera de granito. No me lo merezco, señor. Valentino decide lo que usted se merece. Dejó un teléfono sobre la encimera, elegante, de aspecto extranjero, como el de Valentino. Ahora es suyo. Solo tiene 3 números programados. El del señor Valentino, el mío y el de Lucía. No llame a nadie más. No le dé este número a nadie más. ¿Entendido? Asentí con la cabeza y cogí el teléfono como si fuera a morderme. La pantalla se iluminó al tocarla, mostrando un fondo negro sólido. No había aplicaciones, excepto los mensajes del teléfono y la cámara. Una correa disfrazada de tecnología. Mañana recogerán tus cosas del antiguo apartamento y las traerán aquí. Lucía volverá por la mañana para continuar con tu preparación. Giovanni se dirigió hacia la puerta y se detuvo. Señorita Chen, Sophie, llevo 12 años trabajando para el señor Valentino. Le he visto enfadado, violento, incluso cruel cuando era necesario, pero nunca le había visto esforzarse tanto por alguien. Sea lo que ve en usted, no lo desperdicie y no lo traicione. Le ha dado una oportunidad que la mayoría de las personas en su posición no tienen. ¿Qué posición es esa? Pregunté, aunque no estaba segura de querer la respuesta. «Viva», dijo Giovanni simplemente, y se marchó. Pasé el resto del día explorando mi jaula dorada, abriendo armarios para encontrar que ya estaban llenos de ropa de mi talla. ¿Cómo sabían mi talla? Probé la enorme cama con sábanas que parecían nubes, me asomé a las ventanas y observé la ciudad moverse abajo como si fuera una reina, contemplando su reino. Excepto que yo no era una reina, era una prisionera a la que le habían dado una celda más bonita. Cayó la noche y con ella llegó el miedo. Cada sombra parecía una amenaza. Cada ruido me hacía sobresaltar. No dejaba de pensar en las palabras de Valentino, los enemigos que nos vigilaban, los objetivos, las herramientas que se iban a utilizar, y me preguntaba si los hombres armados ya estarían planeando cómo llegar hasta mí, cómo hacerle daño a él a través de mí. Debería haberme sentido más segura en la planta 43, con seguridad y cámaras. En cambio me sentía expuesta, visible como un pájaro en una jaula con paredes de cristal. El teléfono vibró a las 10 de la noche y casi se me cae. Un mensaje, sin nombre, pero sabía de quién era. Duerme. Giovanni te recogerá a las 8:06 a.m. Ponte el vestido negro del armario. Sin saludos, sin cortesías, solo órdenes. Debería haberme enfadado. En cambio, sentí algo asentarse en mi pecho. La extraña comodidad de saber que alguien me vigilaba, aunque ese alguien fuera peligroso. Encontré el vestido, negro, obviamente, de una marca de diseñador que reconocí vagamente por las portadas de las revistas. Se ceñía a cada curva. Terminaba justo por encima de las rodillas y me hacía parecer alguien que pertenecía a este mundo de áticos y seguridad privada. Lo colgué en la puerta del baño y lo miré como si fuera la prueba de mi transformación. Ayer era Sophie Chen, una camarera invisible. ¿Hoy qué era? Propiedad de Dante Valentino, su mascota, su responsabilidad. Tampoco dormí esa noche. La mañana llegó con los eficientes golpes de Lucía. Esta vez había traído un equipo. Un peluquero que hacía magia con las herramientas calientes. Una maquilladora que pintó mi rostro con tal habilidad que parecía otra persona. Elegante, refinada, cara. El vestido me quedaba perfecto.
Por supuesto, todo en esta nueva vida encajaba a la perfección, como si hubiera sido planeado hasta el último detalle. ¿A dónde voy?, pregunté, mientras Lucía me abrochaba un delicado collar de oro alrededor del cuello. Parecía un collarín. El señor Valentino te llevará de almorzar, una aparición pública. Os verán juntos, os fotografiarán juntos. Mañana todos los que importan sabrán que estás bajo su protección. Me miró a los ojos en el espejo. Esto es importante, Sophie. Tu forma de actuar, lo que digas, incluso cómo lo mires, todo transmite un mensaje. Tienes que parecer cómoda, contenta, elegida, sin miedo, sin coacción. ¿Puedes hacerlo? No lo sé, admití. Entonces aprende rápido. Tu vida puede depender de ello. Giovanni me recogió al mediodía, pero esta vez el todoterreno nos llevó a otra parte de la ciudad, a la zona alta, donde vivía y respiraba la vieja riqueza. Nos detuvimos frente a un restaurante que había visto en revistas. El tipo de lugar donde las reservas se hacían con meses de antelación y donde el personal probablemente ganaba más que yo en mis 2 trabajos juntos. Valentino esperaba en una mesa de la esquina, de espaldas a la pared, siempre atento a las salidas, las entradas y las amenazas. Hoy vestía de azul marino, un color que hacía que sus ojos grises resaltaran aún más. Y cuando me vio, algo brilló en su rostro. Aprobación, posesión. Se levantó cuando me acerqué, con un gesto antiguo y cortés, y me apartó la silla él mismo. «Estás perfecta», dijo en voz baja, con la mano posada brevemente en mi hombro, un gesto que parecía afectuoso, pero que se sentía como una reivindicación. «Recuerda que nos están observando. Sonríe, Sophie. Se supone que debes estar feliz de estar aquí». Sonreí. Me sentía como si llevara una máscara, pero la llevé de todos modos, dejando que me sirviera un vino que probablemente costaba más que mi antiguo alquiler mensual. A nuestro alrededor, podía sentir cómo nos seguían con la mirada. Los demás comensales fingían no mirar, pero no podían evitar hacerlo. El personal se movía con especial cuidado alrededor de nuestra mesa, y en algún lugar donde no podía verlos, pero los sentía, eran los hombres de Valentino, sombras que vigilaban. «Cuéntame sobre ti», dijo Valentino, desempeñando el papel de novio atento. «Mi familia, no hay mucho que contar. Bebí un sorbo de vino. Era increíble, suave y rico. Mi madre era china, emigró cuando tenía 20 años. Mi padre era estadounidense, blanco, de algún lugar del Medio Oeste. Se fue antes de que yo naciera. Mi madre murió cuando yo tenía 19 años. Cáncer. Desde entonces he estado sola». Algo cambió en su expresión. Una grieta en la fachada de mármol. «No tengo más familia, nadie que me reclame. La familia de mi madre en China nunca aprobó que se casara con un estadounidense. La familia de mi padre nunca supo que yo existía». Las palabras me salieron más fácilmente de lo que esperaba. Quizás por el vino, quizás porque fingir estar en una cita me hizo sentir como si fuera una confesión. No soy la hija de nadie, ni la hermana de nadie. No soy nada de nadie. Solo Sophie Chen, ocupando espacio en una ciudad a la que no le importa si desaparezco. «Ya no eres nadie», dijo Valentino, y su mano cubrió la mía sobre la mesa. Cálida, fuerte, absolutamente deliberada para las cámaras que no podía ver, pero sabía que estaban allí. «Eres mía. Eso significa algo en esta ciudad, ¿verdad?». Lo miré a los ojos, olvidando por un momento que se trataba de una actuación. «¿O solo soy otro activo en tu cartera? Algo que te pertenece, como este restaurante, o ese edificio, o cualquier otra cosa que hayas coleccionado». Sus dedos se apretaron ligeramente sobre los míos. «Cuidado, Sophie. Estamos en público. Tú me dijiste que pareciera cómoda. Las personas cómodas hacen preguntas». Una sonrisa se dibujó en sus labios. Esta vez era genuina, pensé. «No solo para aparentar. Pajarito valiente. Sí, eres un activo. Pero los activos tienen valor. Se protegen, se mantienen a salvo de cualquier daño. ¿No es eso mejor que la alternativa? La alternativa es no ser nada, ser invisible, ser la chica que se mata a trabajar y muere sin que nadie la llore en una ciudad que se come a gente como tú para desayunar». Se inclinó hacia mí y bajó la voz. «Te ofrezco importancia, Sophie. Un propósito, un lugar en un mundo que, de otro modo, te aplastaría. A cambio, solo te pido lealtad y obediencia. ¿Es eso realmente tan terrible?». El camarero llegó antes de que pudiera responder, trayendo platos que yo no había pedido.
pero que tenían un aspecto y un olor divinos. Me di cuenta de que Valentino había pedido por los dos. Otra pequeña demostración de control, de propiedad. Debería haberme enfadado. En cambio, comí el pescado perfectamente preparado y dejé que él guiara la conversación, desempeñando mi papel de compañera cautivada mientras mi mente daba vueltas en círculos. Esta era mi vida ahora. Esta actuación, esta farsa, este elaborado teatro en el que yo era a la vez prisionera y princesa, donde el peligro acechaba detrás de cada sonrisa y seguridad, tenía un precio: la sumisión absoluta. Y lo aterrador, lo que no podía admitir ni siquiera ante mí misma, era que una parte de mí estaba empezando a gustarle. Después del almuerzo, Valentino me acompañó por el restaurante, con la mano en mi espalda, posesivo, protector. Afuera, los fotógrafos estaban esperando. Me puse tensa, pero él me susurró al oído: sonríe, dolcezza. Muéstrales que eres feliz. Dolcezza, dulzura. El cariño me pareció miel mezclada con veneno. Las cámaras dispararon sus flashes, capturándonos juntos en un momento que se distribuiría por los sitios web de cotilleos y las redes sociales en cuestión de horas. Dante Valentino y su misteriosa nueva compañera, el jefe de la mafia y la chica desconocida. Para mañana todo el mundo en su mundo conocería mi rostro, mi nombre, mi estatus como ¿qué? Novia, amante, propiedad. De vuelta en el todoterreno, la actuación se acabó. Valentino se puso inmediatamente con su teléfono. Volvió a hablar de negocios en un italiano rápido, y su calidez anterior se evaporó como si nunca hubiera existido. Observé Manhattan deslizarse por las ventanas tintadas y me pregunté si siempre sería así. Momentos de intimidad calculada seguidos de una fría distancia, sin saber nunca cuál de sus versiones era la real. Mañana empezarás a entrenarte en serio, dijo de repente, terminando su llamada y volviendo esos ojos invernales hacia mí. Lucía te enseñará etiqueta, idiomas, cómo leer a las personas en diferentes situaciones. Aprenderás sobre mi organización, mis enemigos, mis aliados. Tienes que ser capaz de desenvolverte en mi mundo sin convertirte en un lastre. Y si no puedo, si no soy lo suficientemente inteligente o rápida o lo que sea, me estudió durante un largo momento. Entonces te esforzarás más. El fracaso no es una opción que aceptes, Sophie. No de mi gente, y especialmente no de ti. ¿Por qué especialmente no de mí? Porque he invertido en ti. Porque la gente está observando para ver si eres una debilidad o un arma. Porque se detuvo, pareció reconsiderar sus palabras. Porque no me gusta perder lo que es mío. Ahí estaba otra vez. Mío. La palabra que debería haberme hecho sentir como una propiedad, pero que en cambio me hizo sentir anclada, atada a algo sólido en una vida que siempre me había parecido ahogante. El todoterreno se detuvo frente a mi edificio, mi nuevo edificio. Giovanni apareció para abrirme la puerta, pero la mano de Valentino me agarró la muñeca antes de que pudiera salir. Una cosa más, su agarre era firme, pero no doloroso. Su pulgar recorría los delicados huesos de mi muñeca en un gesto que me pareció demasiado íntimo. Mis enemigos ahora saben de ti. Han visto las fotos. Algunos intentarán acercarse a ti, ponerme en tu contra, utilizarte. Si alguien se pone en contacto contigo, cualquiera, dímelo inmediatamente. ¿Entendido? ¿Qué les harás? Le pregunté, aunque no estaba segura de querer la respuesta. Su sonrisa era fría, carente de cualquier atisbo de piedad. Lo que le hago a cualquiera que toca lo que me pertenece, elimino la amenaza. Me soltó y yo huí al vestíbulo del edificio, con la muñeca ardiendo donde me había tocado. Mi mente daba vueltas por la naturalidad con la que había hablado de la eliminación, de la violencia, de la posesión. Esto era real, esta era mi vida ahora, y no había vuelta atrás para ser la invisible y anónima Sophie Chen. Esa noche, sola en mi prisión del ático, me quedé de pie junto a la ventana y observé las luces de la ciudad brillar como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. En algún lugar, los enemigos de Valentino estaban planeando, observando, esperando a que me convirtiera en la debilidad que necesitaban. Y en algún lugar, el propio Valentino estaba llevando a cabo sus oscuros negocios, moviendo piezas en un tablero que yo no podía ver, pero del que ahora formaba parte. Mi teléfono vibró. Otro mensaje. Duerme bien, Dolcezza. Mañana veremos si eres lo suficientemente fuerte para este mundo.
Recorrí con los dedos las palabras en la pantalla. Ese apodo cariñoso que sabía a peligro y a algo que no quería nombrar lo suficientemente fuerte. ¿Lo era? ¿Podría serlo? No lo sabía. Pero mientras me metía en la cama con sábanas, que costaban más que el alquiler de un mes en mi antigua vida, me di cuenta de algo que debería haberme aterrorizado. Quería hacerlo. Quería demostrarle mi valía. A este hombre peligroso que me había sacado de la oscuridad y me había dado importancia. Quería ser lo suficientemente fuerte, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente valiosa como para quedarme. Y ese deseo, ese terrible y traicionero deseo, era lo más peligroso de todo. 3 semanas pasaron en una confusión de transformación. Lucía se convirtió en mi compañera constante, entrenándome sin descanso en las habilidades que necesitaría para sobrevivir en el mundo de Valentino. Lecciones de italiano hasta que me dolía la lengua por las pronunciaciones desconocidas. Entrenamiento en etiqueta que abarcaba todo, desde qué tenedor usar en cenas formales hasta cómo salir de un coche sin mostrar demasiado las piernas. Clases de defensa personal con un instructor llamado Marco, diferente del gerente del restaurante, que me enseñó cómo romper llaves, dónde golpear, cómo usar mi menor tamaño como ventaja. Lo estás haciendo bien, me dijo Lucía una tarde mientras revisábamos fotografías de los socios y enemigos de Valentino. Tenía que memorizar caras, nombres, lealtades y rencores que se remontaban a décadas atrás. La verdad es que lo hacía mejor de lo que esperaba. La mayoría de las personas que el señor Valentino incorpora a la organización tardan meses en adaptarse. Tú estás aprendiendo en semanas. No tengo meses, dije, estudiando el rostro de un hombre llamado Konstantin Bulov, mafia rusa, gran rival, conocido por su brutalidad. Sus enemigos ya están vigilando. O aprendo rápido o me convierto en un lastre. Tiene que eliminarme. El silencio de Lucía confirmó lo que ya sabía. Aquí no había red de seguridad ni segundas oportunidades. O me volvía lo suficientemente valiosa como para quedarme, o me volvía lo suficientemente peligrosa como para deshacerse de mí. Vi a Valentino con moderación durante esas semanas. Encuentros breves que parecían coreografiados, calculados. Cenas en restaurantes exclusivos donde interpretábamos nuestros papeles ante miradas curiosas. Una inauguración de una galería donde su mano en mi espalda enviaba mensajes a todos los presentes. Una gala benéfica donde llevaba un vestido que costaba más que mi salario anual y aprendí a sonreír mientras hombres que habían ordenado asesinatos discutían sobre arte y política. Pero en privado, lejos de las cámaras y los testigos, se mantenía distante, profesional. Nuestras conversaciones eran breves, centradas en mi progreso, mi entrenamiento, si estaba lista para el siguiente paso. La intimidad de aquella primera comida nunca volvió, sustituida por la fría valoración de un hombre que evalúa una inversión. No debería haberme molestado. Se trataba de un acuerdo comercial, una transacción, protección a cambio de obediencia, seguridad a cambio de lealtad. Mis sentimientos, fueran cuales fueran, no tenían cabida en la ecuación, excepto que estaban ahí de todos modos, creciendo como malas hierbas en grietas que yo no sabía que existían. La forma en que mi pulso se aceleraba cuando su nombre aparecía en mi teléfono. La forma en que me vestía con más cuidado los días que sabía que lo vería. La forma en que sus raras sonrisas se sentían como victorias que quería coleccionar. Estaba desarrollando sentimientos por mi captor. Me di cuenta una noche mientras estaba de pie junto a la ventana y la vergüenza me quemaba como ácido. ¿Qué tipo de persona se enamoraba del hombre que la había comprado como si fuera una propiedad, que la mantenía en una jaula dorada y lo llamaba protección? ¿Alguien desesperado? Me respondí a mí misma. Alguien que había sido invisible durante tanto tiempo que cualquier atención, incluso la peligrosa, le parecía como la luz del sol después de años en la oscuridad. La cuarta semana trajo un cambio. Valentino me citó en su oficina, pero esta vez Giovanni me acompañó a un lugar diferente, una casa adosada en el Upper East Side que resumaba dinero antiguo y secretos aún más antiguos. Hombres armados asintieron con la cabeza cuando entramos. Su diferencia con Giovanni era absoluta. En el interior, la decoración era diferente del cristal y el acero de la sede de su empresa. Madera oscura, cuero, pinturas al óleo que probablemente costaban millones. Me di cuenta de que ese era el verdadero centro del poder, el lugar donde terminaba su negocio legítimo y comenzaba su otro imperio.
Me esperaba en lo que parecía un estudio, de pie ante una enorme chimenea a pesar del calor del verano que hacía fuera. Se quitó la chaqueta, se arremangó la camisa y por primera vez vi la tinta en sus antebrazos. Elaborados tatuajes que hablaban de antiguas tradiciones, de juramentos de sangre y de herencia criminal. Deberían haberme asustado. En cambio, los encontré hipnóticos, con ganas de trazar los patrones con los dedos. Sophie se volvió y algo en su expresión era diferente, tenso, casi preocupado. Tenemos un problema. Siéntate. Me senté en la silla de cuero frente a él, con el estómago revuelto por la ansiedad. ¿Qué tipo de problema? La familia Volkov sacó su teléfono y me mostró una fotografía. Yo saliendo de mi edificio ayer por la mañana, capturada desde el otro lado de la calle. Te están vigilando más de cerca de lo que esperaba. El sobrino de Konstantin, Alexei, ha estado haciendo preguntas sobre ti, sobre tus antecedentes, sobre tu relación conmigo. ¿Qué quiere? Una ventaja, una prueba de que eres más que una simple fachada, de que realmente me importas. Si creen que eres realmente importante para mí, te convertirás en un objetivo para secuestrar, pedir rescate, para... Se detuvo, apretando la mandíbula. Para cosas que no dejaré que sucedan, así que... ¿Qué hacemos? Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Se quedó callado un momento, estudiando el fuego como si tuviera las respuestas. Cuando habló, su voz estaba cuidadosamente controlada. Intensificamos la actuación. Les hacemos creer que no solo estás bajo mi protección, que eres parte integral de mi vida. Parecía tener dificultades con la palabra. Mi compañera en todos los sentidos. La comprensión me golpeó como agua fría. ¿Quieres que piensen que estamos juntos? Sí. En una relación romántica, viviendo juntos, compartiendo cama. Sus ojos se encontraron con los míos. Y por una vez, vi incertidumbre en ellos. Te voy a trasladar a mi residencia principal, a mi casa. Nos verán juntos constantemente. Asistirás a eventos familiares, reuniones de negocios. Estarás a mi lado en situaciones en las que solo se permite la presencia de personas de total confianza. ¿Eso no me convertirá en un objetivo aún más claro? Sí, pero también te hará demasiado valiosa como para tocarte sin desatar una guerra. Si creen que hacerte daño desataría toda mi ira, dudarán. Y en esa duda encontraremos seguridad. Se acercó, agachándose ante mi silla para que quedáramos a la misma altura. Esto es más de lo que te pedí inicialmente, Sophie. Te estoy pidiendo que finjas amarme, que actúes como si hubieras elegido esto, como si me hubieras elegido a mí. ¿Puedes hacerlo? No se me escapó la ironía. Me estaba pidiendo que fingiera unos sentimientos que ya se estaban volviendo peligrosamente reales. Sí, susurré. Puedo hacerlo. Hay algo más. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Mi corazón se detuvo. Esto es solo para guardar las apariencias. No lo confundas con algo que no es. Abrió la caja. En su interior brillaba un anillo, un zafiro del color del agua del océano profundo, rodeado de diamantes que captaban la luz del fuego y proyectaban arcoíris por las paredes. Era lo más bonito que había visto en mi vida. Un anillo de compromiso. Mi voz salió ahogada. Los Volkov necesitan creer que mi compromiso contigo va más allá de la mera protección. Esto transmite ese mensaje. Póntelo. Anunciaremos nuestro compromiso a personas selectas y te convertirás en intocable. Sacó el anillo de la caja y lo levantó. Era de mi abuela. Llevarlo puesto significa algo en mi mundo. Significa familia, legado, permanencia. Es la máxima declaración de propiedad y protección. Pero no es real, dije, necesitando oírle confirmarlo. No, estuvo de acuerdo. No es real. De todos modos, me deslizó el anillo en el dedo. Encajaba perfectamente. Por supuesto, todo en su mundo cuidadosamente construido encajaba perfectamente. Lo miré fijamente, el símbolo de una falsa promesa, y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Mañana por la noche hay una cena familiar, continuó Valentino, poniéndose de pie y volviendo a poner distancia entre nosotros. Mi tío, mis primos, algunos de los veteranos, necesitan conocerte, aceptarte. Son hombres peligrosos, Sophie. Hombres que me conocen desde que era niño. Te pondrán a prueba, te presionarán, intentarán encontrar tus puntos débiles. No puedes mostrar debilidad. No puedes mostrar miedo. Tienes que ser, buscó la palabra, digna de este anillo, de esta posición, de mí. Y si no lo soy,
La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. ¿Y si me descubren? ¿Y si fracaso? Me estudió durante un largo momento. Había algo indescifrable en sus ojos gris invierno. Entonces hizo algo inesperado. Extendió la mano y me acarició la cara, rozándome el pómulo con una delicadeza inesperada. Entonces yo me encargaré. Pero no fracasarás, Dolcezza. Eres más fuerte de lo que crees. Has sobrevivido a la pobreza, a la soledad, a la invisibilidad. Puedes sobrevivir a una cena con mi familia. Y el contacto solo duró unos segundos, pero se me quedó grabado en la piel, haciéndome desear inclinarme hacia su palma para cerrar los ojos y fingir que era real. Cuando se apartó, sentí la pérdida como un dolor físico. Giovanni trasladará tus cosas a mi residencia hoy. Nos veremos allí esta noche. Cenaremos juntos, solo nosotros dos, antes de la actuación de mañana. Tienes que aprender cómo vivo, cómo me muevo por mis espacios privados. Los detalles importan. Se volvió hacia el fuego, despidiéndome. Lucía te informará sobre los miembros de la familia que vas a conocer. Estudia sus expedientes, conoce sus lealtades, sus ambiciones, sus debilidades. La información es una armadura en mi mundo. Me puse de pie con las piernas temblorosas, el anillo pesado en mi dedo, un hermoso grillete. En la puerta, me detuve. Dante. Usé su nombre por primera vez y vi cómo se tensaban sus hombros al oírlo. Gracias por protegerme. Aunque solo sea por negocios. No es solo por negocios, Sophie. Su voz era baja, casi inaudible. Ya no. Pero no se dio la vuelta. No explicó lo que quería decir y yo huí antes de poder hacer algo estúpido como preguntar, como esperar, como creer que esto podría ser algo más que una elaborada actuación. Esa noche, Giovanni me llevó a la residencia de Valentino, un edificio de ladrillo rojo en Brooklyn Heights que era a la vez una fortaleza y un hogar. La seguridad estaba por todas partes, pero era sutil. Cámaras ocultas, guardias situados en puntos estratégicos. En el interior, la decoración me sorprendió. Era más cálida que la de sus oficinas, con más libros personales alineados en las paredes, obras de arte que parecían haber sido coleccionadas a lo largo de los años, en lugar de compradas para impresionar. Aquí era donde Dante Valentino vivía realmente, donde la actuación desaparecía y quedaba el hombre. Una mujer de unos 60 años me recibió en el vestíbulo. La señora Rosa, el ama de llaves, que me miró con ojos agudos que no se les escapaba nada. Así que tú eres la chica, dijo en un inglés con fuerte acento, la que ha puesto su mundo patas arriba. No era mi intención, no era mi intención. Ella resopló. Nada sucede por casualidad alrededor del señor Valentino. Si estás aquí, es porque él quiere que estés aquí. La pregunta es, ¿quieres estar aquí o eres solo otra chica deslumbrada por el dinero y el poder? La acusación me dolió porque en parte era cierta, pero la miré fijamente a los ojos. Quiero sobrevivir. Él me está ofreciendo la oportunidad de hacerlo. Todo lo demás. Hice un gesto vago hacia el anillo, la casa, la vida en la que me había visto envuelta. Todo lo demás son solo detalles. Algo en su expresión se suavizó. Al menos eres sincera. Ven, te mostraré tu habitación. Bueno, tus habitaciones. Tienes toda la tercera planta. El señor Valentino está en la cuarta, conectada por unas escaleras internas. Ella levantó unas cejas significativamente. Por aparentar, mi suite era más grande que todo mi antiguo apartamento. Dormitorio, sala de estar, baño con una bañera del tamaño de una pequeña piscina. Vestidor ya lleno de ropa que yo no había elegido, y en el dormitorio, sobre la cómoda, había una fotografía en un marco de plata. Dante de niño, tal vez de 8 o 9 años, de pie entre una pareja mayor que tenía sus ojos, su porte. Sus abuelos, me di cuenta, los mismos cuyo anillo yo ahora llevaba. Era un niño precioso, dijo la señora Rosa desde la puerta. Antes de que el mundo lo endureciera, antes de que tuviera que convertirse en lo que es. Hizo una pausa. A su abuela le habrías gustado. Creo que siempre decía que él necesitaba a alguien que no le tuviera miedo. Alguien que viera al niño detrás del monstruo. No creo que sea un monstruo, dije en voz baja. Entonces eres valiente o una tonta. Quizá ambas cosas. Entonces se marchó, y yo me quedé en aquella hermosa habitación con el anillo de una mujer muerta, esperando a que el hombre que me poseía volviera a casa. Llegó después del anochecer y le oí moverse por la casa,
hablando en voz baja con alguien, quizá Giovanni u otros miembros de su organización. Me había puesto ropa sencilla, vaqueros y un jersey, porque quería sentirme yo misma en estos últimos momentos antes de que comenzara la actuación del día siguiente. Llamaron a la puerta. Mi corazón dio un salto. Entra. Dante entró y por primera vez lo vi con ropa informal, vaqueros oscuros y una camiseta negra que dejaba ver todos sus tatuajes. Tenía el pelo ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él. Así parecía más joven, menos intocable y peligrosamente más atractivo. La cena está lista, dijo. Ven, esta noche cenaremos en la cocina. Mañana actuamos. Esta noche nos preparamos. Lo seguí escaleras abajo hasta la cocina, que era claramente el dominio de la señora Rose. Había dejado comida calentándose en la estufa. Pasta, pan, vino sencillo, casero, nada que ver con las comidas del restaurante que habíamos compartido. Dante nos sirvió a ambos, con movimientos cómodos y prácticos, y me di cuenta de que realmente cocinaba, que realmente vivía como una persona normal en estos momentos privados. Comimos en silencio durante un rato. El único sonido era el tintineo de los tenedores en los platos. Entonces, ¿tienes miedo de mañana? Estoy aterrorizada, admití. ¿Y si me odian? ¿Y si ven que no encajo? Verán lo que yo les muestre, que estás bajo mi protección y por lo tanto, intocable. Pero Sophie dejó el tenedor sobre la mesa, con sus intensos ojos invernales. Si esto se vuelve demasiado, si realmente no puedes soportarlo, dímelo. Encontraré otra forma de mantenerte a salvo. No te obligaré a fingir que me quieres si la idea te repugna. No me repugna, digo antes de poder evitarlo. ¿Repugnarme? Quiero decir, tú no me repugnas. Algo brilló en su expresión, sorpresa. Espero que haya desaparecido demasiado rápido como para identificarlo. Bien, porque estarán atentos a la química, a los sentimientos genuinos. Lo pondrán a prueba. Mañana, durante la cena, es posible que me veas hacer cosas, decir cosas que parezcan crueles. Tienes que confiar en que es necesario. ¿Puedes hacerlo? Sí. Terminamos de cenar y me acompañó a mi suite, deteniéndose en la puerta. Que duermas bien, Dolcezza. Mañana les demostraremos que eres mía. Y pasado mañana no habrá vuelta atrás. ¿Lo entiendes? Asentí con la cabeza, con la garganta demasiado apretada para hablar. Extendió la mano y me colocó un mechón de pelo detrás de la oreja, en un gesto que me pareció demasiado íntimo para nuestro acuerdo. Buenas noches, Sophie. Buenas noches, Dante. Lo vi subir las escaleras hasta su piso, luego cerré la puerta y me apoyé contra ella, con el corazón acelerado y el anillo pesando en mi dedo. Mañana conocería a su familia, desempeñaría el papel de novia devota y consolidaría mi lugar en su peligroso mundo. Mañana la actuación sería más elaborada, más agotadora, más imposible de distinguir de la realidad. Y la aterradora verdad que no podía admitir ante nadie, ni siquiera ante mí misma. Una parte de mí lo esperaba con ilusión. La cena familiar se celebró en la finca de su tío en Westchester, una extensa propiedad que hacía que la casa de Dante pareciera modesta en comparación. Giovanni nos llevó en el todoterreno blindado. Dante estaba a mi lado en el asiento trasero, con la mano sobre la mía en mi regazo, en un gesto que parecía afectuoso, pero que me servía de ancla. Lo necesitaba. Tenía las palmas sudorosas y el corazón me latía tan fuerte que pensé que él debía de oírlo. Recuerda, murmuró mientras atravesábamos las puertas de hierro. Tú perteneces aquí, eres mía, y eso te convierte en parte de la familia. Puede que te pongan a prueba, pero no te harán daño de verdad. No lo permitiré. La casa estaba llena de gente cuando llegamos. Hombres con trajes caros, mujeres cubiertas de joyas, el aire cargado de humo de cigarrillo y conversaciones en italiano que fluían demasiado rápido para que yo pudiera seguirlas. La mano de Dante se movió hacia la parte baja de mi espalda, posesiva y protectora, mientras me guiaba a través de la multitud. Los ojos nos seguían a todas partes, evaluando, juzgando, calculando. Dante. Una voz atronadora atravesó el ruido. Un hombre corpulento con el pelo plateado, a los ojos de Dante, con un parecido familiar inconfundible, se acercó con los brazos abiertos. Por fin la has traído para que la conozcamos. Empezábamos a pensar que era un fantasma. Tío S. La voz de Dante era cálida, afectuosa de una forma que nunca había oído. Esta es Sophie. Sophie, mi tío Salvatore,
cabeza de la familia. Le tendí la mano, pero Salvatore me abrazó con fuerza y me besó en ambas mejillas, según la tradición. Preciosa. Dante, no nos dijiste que era tan guapa. Y ese anillo, el anillo de Nona. Madonna, esto es serio, muy serio, confirmó Dante. Sus brazos se deslizaron alrededor de mi cintura, atrayéndome hacia él. El gesto parecía natural. Se sentía eléctrico. Sophie es mía. Quiero que todos aquí lo entiendan. El mensaje en sus palabras era claro. Se estaba trazando una línea, se estaba reclamando un territorio a nuestro alrededor. Vi sentimientos de comprensión, susurros entre los miembros de la familia. Me se estaban presentando, aceptando, absorbiendo en esta peligrosa dinastía. La cena fue un evento elaborado. Demasiados platos, demasiado vino, demasiadas personas cuyos nombres me costaba recordar a pesar de los esfuerzos de Lucía. Me senté junto a Dante en la larga mesa, rodeados por sus primos y sus esposas. La conversación fluía en una mezcla de inglés e italiano que me mareaba al intentar seguirla. Pero Dante nunca me dejó a la deriva. Tradujo en voz baja, me incluyó. Su atención se dividía entre la política familiar y asegurarse de que yo estuviera bien. Fue durante el plato principal cuando comenzó la prueba. Así lo dijo Sophie, una mujer llamada Gabriela, una de las esposas de los primos conocida por su lengua afilada y sus ambiciones aún más afiladas, según los archivos de Lucía. ¿Cómo conociste a Ardante? Debe de ser toda una historia para que te haya dado el anillo de Nona. La mesa se quedó en silencio. Todos miraban, esperaban. Era el momento. ¿Verdad o ficción? ¿Qué historia habíamos preparado? Derramé vino sobre él, dije simplemente, decidiendo que la honestidad era más segura que las mentiras elaboradas. En el restaurante donde trabajaba, destrocé un traje muy caro. Podría haber hecho que me despidieran. Podría haber hecho cosas mucho peores. En cambio, vio en mí algo que merecía la pena proteger. ¿Merecía la pena poseer, quieres decir? Gabriela dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gabriela. La voz de Dante era tranquila, pero cortante como una navaja. Sophie no es una posesión, es una persona querida. Hay una diferencia. Quizás hayas olvidado cómo es eso. La reprimenda quedó suspendida en el aire, lo suficientemente aguda como para hacer sangre. Gabriela se sonrojó, pero asintió con la cabeza, avergonzada. Alrededor de la mesa, vi respeto en los ojos de la generación mayor. Dante defendiendo a su mujer, poniendo a los miembros de la familia en su sitio cuando era necesario. Era una demostración de poder, de prioridades. Su mano encontró mi muslo bajo la mesa y lo apretó suavemente. Tranquilidad, aprobación, posesión. Me obligué a no retroceder ante la intimidad, recordándome a mí misma que se trataba de una actuación. Era necesario, aunque mi piel ardiera donde me tocaba, aunque quisiera cubrir su mano con la mía y no soltarla nunca. Después de la cena, los hombres se retiraron al estudio de Salvatore para hablar de negocios. Me di cuenta de que ese era el verdadero motivo de la reunión, pero antes de que Dante pudiera seguirles, su tío lo detuvo. Tráela. Si va a ser de la familia, de verdad, debe entender lo que eso significa. Dante dudó y me miró a los ojos con una pregunta silenciosa. Asentí, aunque el miedo se apoderó de mí. Había llegado hasta aquí. No podía echarse atrás ahora. El estudio estaba dominado por un enorme escritorio y paredes llenas de libros que probablemente no se habían leído en décadas. Los hombres se acomodaron en sillones de cuero, encendieron puros, sirvieron copas de un líquido ámbar. Me senté en un rincón tratando de pasar desapercibida, pero Salvatore me hizo señas para que me acercara. No, siéntate junto a Dante. Eres su prometida, no su sirvienta. Me senté en la silla junto a Dante y su mano buscó inmediatamente la mía, entrelazando nuestros dedos en un gesto que me pareció demasiado natural. La conversación que siguió se desarrolló principalmente en italiano, pero hubo suficiente inglés como para que yo entendiera lo que estaba en juego. Disputas territoriales, familias rivales que invadían sus negocios, la necesidad de alianzas más fuertes y tácticas más agresivas. Los Bulov se están volviendo atrevidos, dijo un primo, cuyo nombre se me escapa. Han estado haciendo movimientos en nuestros barrios, reclutando a nuestra gente. Constantine cree que somos débiles. Entonces le recordamos lo contrario, dijo Dante con calma, trazando círculos con el pulgar en el dorso de mi mano en un gesto distraído que me dificultaba concentrarme.
Hemos tolerado sus provocaciones porque una guerra abierta es mala para los negocios, pero mi paciencia tiene límites. ¿Y la chica? El marido de Gabriela, Carlo, señaló hacia mí con la barbilla. Saben de ella, es un punto débil. Podrían usarla en tu contra. Podrían intentarlo. La voz de Dante se volvió fría, mortal, y al intentarlo, descubrirían exactamente hasta dónde estoy dispuesto a llegar para proteger lo que es mío. Sophie no es una debilidad, es una línea en la arena. Cualquiera que la cruce, muere. La forma despreocupada en que hablaba del asesinato, la violencia, la muerte, debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí algo cálido desplegarse en mi pecho. Lo decía en serio, mataría por mí. Este hombre que apenas me conocía, que me había tomado como propiedad, que me mantenía en una jaula dorada. Quemaría el mundo si alguien intentaba hacerme daño. Era una locura, era peligroso, era embriagador. La reunión continuó durante otra hora. Se discutieron estrategias y se tomaron decisiones que afectarían a innumerables vidas. Me senté en silencio, observando, aprendiendo la dinámica de este imperio criminal. ¿Quién tenía el poder real? ¿Quién era leal? ¿Quién era ambicioso? Y durante todo eso, Dante me mantuvo cerca, tocándome constantemente, marcándome como suya delante de todos los que importaban. Nos fuimos después de medianoche, con el cansancio haciendo que mis miembros se sintieran pesados. En el todoterreno, Dante finalmente soltó mi mano, e inmediatamente eché de menos el contacto. «Lo has hecho bien», dijo en voz baja. «Más que bien». Salvatore quedó impresionado. «Eso no es fácil de conseguir. Van a entrar en guerra», dije. «Por mi culpa. Porque los Bulov me ven como una forma de hacerte daño. Siempre iban a entrar en guerra. Tú solo eres la excusa, no la causa». Se volvió hacia mí y, a la tenue luz de las farolas, su rostro parecía más joven, casi vulnerable. ¿Te molesta saber lo que hago? ¿La violencia de la que soy capaz? Debería, admití. Pero no me molesta. ¿Está mal? ¿Estoy rota por no sentir horror? No estás rota, Dolcezza. Eres adaptable. Por eso has sobrevivido tanto tiempo, dijo mientras levantaba la mano y me acariciaba la mejilla. Y por eso sobrevivirás a lo que viene después. ¿Qué viene después? Su expresión se endureció. Los Bulov darán el paso. Intentarán capturarte para demostrar que no soy tan poderoso como digo. Y cuando lo hagan, tienes que estar preparada. El miedo se apoderó de mí. ¿Preparada para qué? Confía en mí. Sigue mis instrucciones. Y cuando te diga que hagas algo, por extraño que parezca, hazlo sin preguntar. ¿Me lo prometes? Sí, susurré, aunque no tenía ni idea de a qué estaba accediendo. El ataque se produjo 3 días después. Salía del edificio de ladrillo rojo para ir a una cita con Lucía. Más ropa, más armadura para mi papel, como prometida de Dante. Giovanni estaba conmigo, además de otros 2 guardias cuyos nombres había aprendido, Marco y Tony. Acabábamos de llegar al todoterreno cuando se oyó el primer disparo. El tiempo se fragmentó en caos. Giovanni me empujó al suelo, cubriendo mi cuerpo con el suyo. Más disparos, el sonido ensordecedor en la tranquila calle de Brooklyn, gritando, «¡Mío! ¿De otra persona?» Marco cayó. La sangre brotaba de su pecho. Tony respondió al fuego, sacando su arma de la nada. Y en medio de todo eso, la voz de Giovanni en mi oído. «Quédate abajo. No te muevas. No te muevas». Luego, diferentes voces, acentos rusos, manos que me agarraban a pesar de los intentos de Giovanni por protegerme, un dolor agudo en el cuello, una aguja, una inyección, algo que hizo que el mundo se volviera suave y borroso. Lo último que vi antes de que la oscuridad me envolviera fue el rostro de Giovanni, ensangrentado pero vivo, con la boca formando palabras que no podía oír por el zumbido en mis oídos. Me desperté en la oscuridad, pero no era una oscuridad total. Había un rayo de luz bajo lo que debía de ser una puerta. Me dolía la cabeza. Tenía un sabor metálico en la boca y tenía las manos atadas con bridas a la espalda. El suelo era de hormigón y estaba rugoso, olor a moho y óxido. Un sótano, un almacén, un lugar lejos de cualquier ayuda. El pánico me agarró por el cuello, pero lo contuve. Recordé las palabras de Dante. «Prepárate, confía en mí». Él sabía que esto iba a pasar. Me había preparado para ello, aunque yo no lo entendiera en ese momento. La puerta se abrió, la luz entró a raudales, haciéndome entrecerrar los ojos. Entraron 2 hombres,
rusos a juzgar por su conversación. Uno era joven, quizá de mi edad, con ojos fríos y una sonrisa cruel. El otro era mayor, con cicatrices, peligroso. Está despierta. El joven Alexei, al que reconocí por las fotos, dijo en un inglés con acento: «Bien, tenemos preguntas para ti, pajarito, sobre Dante Valentino, sobre sus operaciones, sus debilidades, y vas a responderlas». «No sé nada», dije, con mi voz. «Solo soy su...» Alexei se agachó frente a mí, ampliando su sonrisa. «No, no lo creo. Te dio el anillo de su abuela. Te presentó a su familia. Mató a 3 de nuestros hombres el mes pasado cuando se acercaron demasiado a tu edificio. Eres más que solo una para él. Tu ventaja». Se abalanzó sobre mí e hice lo que Marco me había enseñado en nuestras sesiones de defensa personal. Me lancé hacia adelante usando mi cabeza como arma, golpeándole la nariz con un crujido satisfactorio. Gritó. Trastabilló hacia atrás, sangrando profusamente. El hombre mayor se rió de verdad, alejando a Alexei. «Esta tiene espíritu. Constantin disfrutará quebrándola». Entonces me dejaron sola y luché contra las bridas hasta que me sangraron las muñecas, hasta que el agotamiento me hizo desplomarme contra la pared. Pasaron las horas. Quizás el tiempo no tenía sentido en la oscuridad. Pensé en Dante, en sus ojos grises como el invierno, y en cómo me había cogido de la mano durante la cena. En las palabras de la señora Rose, alguien que veía al niño bajo el monstruo. En el anillo de mi dedo, cargado de un significado que aún no comprendía del todo. Debí de quedarme dormida, porque me despertó una explosión, lejana, pero lo suficientemente potente como para sacudir el edificio. A continuación se oyeron disparos, armas automáticas que creaban una sinfonía de violencia que hacía que mi anterior secuestro pareciera una chapuza. Gritos en ruso, luego en italiano, luego el sonido distintivo de la voz de Dante, fría y autoritaria incluso en medio del caos. La puerta de mi prisión se abrió de golpe. Dante se recortaba en la entrada, con una pistola en la mano y el traje salpicado de sangre que, instintivamente, supe que no era suya. Detrás de él, Giovanni y un equipo de hombres armados irrumpieron en la habitación, asegurando el espacio con precisión militar. Sophie, mi nombre en sus labios sonaba como una plegaria y una maldición. Cruzó la habitación en segundos y cortó mis ataduras con un cuchillo que apareció de la nada. Sus manos me revisaron en busca de heridas con una delicadeza sorprendente. ¿Te hicieron daño? ¿Te tocaron? Estoy bien. Lo logré, a pesar de que temblaba violentamente. Le rompí la nariz a Alex. Se va a enfadar. Una sonrisa se dibujó en su rostro manchado de sangre. Buena chica. Luego su expresión se endureció, pero no estará enfadado por mucho tiempo. Levántate. Necesito que hagas algo por mí. Algo importante. ¿Confías en mí? Sí, dije sin dudar y lo decía en serio. Me ayudó a levantarme y luego me entregó su pistola. Mis ojos se abrieron como platos. Dante, no lo hago. Escucha con atención. En la habitación de al lado, Alexei está atado, herido, pero vivo. Los Volkov necesitan creer que soy lo suficientemente despiadado como para hacer que mi mujer ejecute a su heredero. Necesitan temer lo que haremos juntos. Necesito que entres ahí, le apuntes con esta pistola y aprietes el gatillo. Se me heló la sangre. ¿Quieres que lo mate? No. Dolcezza, quiero que finjas matarlo. Sacó algo de su bolsillo, un pequeño frasco. Es un sedante muy potente. Ya se lo han inyectado a Alex. En aproximadamente 2 minutos, su ritmo cardíaco se ralentizará hasta casi desaparecer. Parecerá muerto durante 6 u 8 horas, pero tú no lo sabrás. Por lo que a ti respecta, te estoy pidiendo que ejecutes a un hombre a sangre fría. Necesito que tu reacción sea genuina. Necesito que los Volkov, que están mirando a través de las cámaras que hemos dejado deliberadamente activas, crean que acabas de asesinar a su sobrino por mí. La comprensión se apoderó de mí. Esta era la prueba, la actuación definitiva. Señor, susurré, utilizando deliberadamente el tratamiento formal, con la voz temblorosa por el miedo genuino. Finge que estás muerto. ¿Qué pasa después? Sus ojos se suavizaron ligeramente. Lo que pasa después es que ganamos. Les demostramos que no solo estás bajo mi protección, que estás dispuesta a matar por mí, que no eres una debilidad, sino un arma. Después de esta noche, nunca más te volverán a tocar. Tendrán demasiado miedo de lo que somos juntos. Y si no puedo hacerlo,
Si se dan cuenta de que es una actuación, entonces lo manejaré de otra manera. Pero Sophie me tomó el rostro entre las manos y me secó con los pulgares las lágrimas que no me había dado cuenta de que estaban cayendo. Eres más fuerte de lo que crees. Has sobrevivido a todo lo que la vida te ha echado encima. También puedes sobrevivir a esto. Cogí la pistola, cuyo peso me resultaba extraño y terrible en las manos. Dante me llevó a la habitación contigua, donde Alex estaba atado a una silla, con el rostro ya pálido y la respiración entrecortada. El sedante estaba haciendo efecto a nuestro alrededor. Podía sentir las miradas de los hombres de Dante. La presencia de las cámaras capturando cada momento. «Hazlo», ordenó Dante, con voz dura, sin rastro alguno de la ternura de hacía unos instantes. «Muéstrales lo que le pasa a cualquiera que toque lo que es mío». Levanté la pistola, con las manos temblando tanto que casi se me cae. Los ojos de Alexis ya estaban vidriosos, desenfocados. ¿Realmente estaba entrando en un estado similar a la muerte? ¿O Dante estaba mintiendo, pidiéndome que cometiera un asesinato? ¿Importaba en ese momento? Con la pistola en mis manos y los ojos de Dante clavados en mi espalda, tenía que elegir: confianza o traición, obediencia o rebelión, la vida que él me ofrecía o la muerte que me esperaba si me negaba. Pensé en la chica que había sido, invisible, ahogada, desechable. Pensé en la mujer en la que me estaba convirtiendo, protegida, importante, elegida. Pensé en las manos de Dante sosteniendo las mías, su voz llamándome dolcezza, su promesa de que yo le pertenecía y él a mí de una forma que trascendía la actuación. Apreté el gatillo. La pistola hizo clic, estaba vacía. No había balas, solo sonido y furia que no significaban nada más que mi voluntad de cruzar esa línea final por él. Alexis se desplomó hacia adelante, el sedante surtiendo todo su efecto. Su pecho apenas se movía. Para cualquiera que lo viera, parecía muerto. Yo también parecía muerta, probablemente pálida, temblando, con la pistola cayendo de mis dedos entumecidos. Dante estuvo allí inmediatamente, atrapándome antes de que me derrumbara, atrayéndome contra su pecho. «Ya está hecho», murmuró en mi cabello, con una voz solo para mí. «Eres magnífica, aterradora y magnífica. Nunca volverán a dudar de ti. Nunca dudarán de nosotros. No está realmente muerto». Susurré contra su hombro, necesitando oírlo confirmado. «No, pero ellos creen que lo está, y eso es lo que importa». Se apartó, enmarcando mi rostro con sus manos. «Acabas de declarar la guerra por mí, dolcezza. Acabas de demostrar que eres mía en todos los sentidos que importan. ¿Entiendes lo que eso significa?» Lo entendía. Significaba que no había vuelta atrás. Significaba que ya no era Sophie Chen, la camarera luchadora, la chica invisible. Era Sophie Valentino, pronto si este compromiso se hacía realidad. Era la mujer que mataría por el jefe de la mafia, la mujer que lo había elegido por encima de la moralidad, la seguridad, la cordura, la mujer que había dejado de actuar y había empezado a sentirlo de verdad. «Llévame a casa», dije, agotada más allá de lo imaginable. «Por favor, Dante, llévame a casa». «A casa», repitió, y algo en su expresión cambió. Algo vulnerable y real y mucho más peligroso que cualquier arma. «Sí, vamos a casa». Las semanas siguientes fueron una extraña nueva realidad. Los Bulov, creyendo que su sobrino estaba muerto y que yo tenía su sangre en las manos, se retiraron de la confrontación abierta. No se rindieron. Dante explicó que familias como la suya nunca se rendían realmente, sino que negociaban, buscando la paz en lugar de continuar la guerra. La historia de la prometida del jefe de la mafia ejecutando a su heredero a sangre fría se extendió por los bajos fondos como la pólvora, haciéndome temida e intocable. Pero más allá de los cambios externos, algo cambió entre Dante y yo. La actuación que habíamos estado manteniendo, los roces, las miradas, la intimidad, empezaron a parecer menos una actuación y más la verdad, filtrándose a través de las grietas de nuestras defensas. Pasaba más tiempo en casa y menos en oficinas y reuniones. Cenábamos juntos casi todas las noches, con conversaciones reales que iban más allá de la estrategia y la supervivencia. Me enseñó italiano correctamente, riéndose cuando destrozaba las pronunciaciones, con una paciencia que nunca hubiera esperado. Aprendí sobre su infancia, su abuela, que le enseñó que la fuerza y el honor podían coexistir, sus padres,
que murieron cuando él tenía 16 años, dejándole heredar un imperio que nunca había deseado, pero que aprendió a dirigir. Y yo le hablé de mí, no solo de los hechos que ya conocía, sino de los sentimientos que se escondían detrás. La soledad de no ser hija de nadie. Los sueños que había abandonado porque la supervivencia era lo primero. El miedo que había sido mi compañero constante hasta que él lo sustituyó por algo que no quería nombrar. 2 meses después del incidente de Alexei, me desperté y encontré a Dante sentado en la silla junto a mi cama, mirándome a la luz de la madrugada. No era amenazante, solo estaba ahí. «Se supone que debes estar en la 4ª planta», murmuré, aún somnolienta y confusa. «Lo sé». Se quedó callado un momento. «Sophie, tengo que decirte algo sobre nosotros, sobre este acuerdo». Se me encogió el corazón. Ya estaba. Iba a terminar con todo. Había encontrado una solución mejor. Ya no me necesitaba. De acuerdo. Cuando te di ese anillo te dije que no era real, que este compromiso era solo para aparentar, para protegerte, por estrategia. Se sentó en el borde de mi cama, y su peso hizo que el colchón se hundiera. Mentí. ¿Qué? No conscientemente. Al principio no, pero en algún momento, entre aquella cena con mi familia y verte romperle la nariz a Alex, entre enseñarte italiano y escucharte reírte de los chistes malos de la señora Ross. Extendió la mano y me cogió la mano, la que llevaba el anillo de su abuela. Se convirtió en algo real para mí. Tú te convertiste en algo real para mí. No un activo, ni una responsabilidad, ni una estrategia. Solo Sophie, la mujer que vio más allá del monstruo y descubrió al hombre que había debajo. La mujer que decidió quedarse incluso cuando le di la opción de marcharse. La mujer a la que tengo miedo de perder. Lo miré fijamente, incapaz de procesar sus palabras. Estás diciendo que te digo que te quiero, Dolcezza. Estoy diciendo que este compromiso ya no tiene por qué ser fingido si tú no quieres. Te estoy pidiendo que te cases conmigo. Que te cases conmigo de verdad y me dejes pasar el resto de mi vida protegiéndote, haciéndote feliz y demostrándote que nunca fuiste prescindible. Siempre estuviste destinada a ser amada. Las lágrimas corrían por mis mejillas, calientes e imparables. Me estaba enamorando de mi captor. Pensé que estaba loca. Pensé que no te estabas enamorando de tu captor. Te estabas enamorando del hombre que se enamoró de ti primero. Me atrajo hacia sus brazos y esta vez no había actuación, ni público, ni ningún propósito más allá de la simple necesidad de abrazarnos. Sé que las circunstancias no eran las adecuadas. Sé que al principio te quité la posibilidad de elegir, pero ahora te la devuelvo. Elígeme, Sophie. No porque tengas miedo, te sientas obligada o atrapada. Elígeme porque quieres, porque esto, señaló entre nosotros, merece la pena luchar por ello. Sí, susurré contra su pecho, respirando bergamota, humo y seguridad. Sí, te elijo a ti. Elijo esto. Nos elijo a nosotros. Entonces me besó, nuestro primer beso de verdad, y no se pareció en nada a lo que había imaginado durante todas esas noches en vela pensando en él. Fue mejor, desesperado y tierno, reclamando y apreciando, una promesa sellada en la luz gris del amanecer. Nos casamos 3 meses después, en una pequeña ceremonia según los estándares de su familia. Salvatore me entregó al novio, ya que yo no tenía padre. La señora Rosa lloró durante toda la ceremonia. Giovanni fue el padrino de Dante, con su rostro marcado por cicatrices, pero sonriendo de verdad. Y cuando Dante deslizó la alianza junto al anillo de su abuela, cuando prometió amarme y protegerme por el resto de nuestras vidas, supe que cada palabra era sincera. La luna de miel fue de 2 semanas en Sicilia, donde se originó la familia Valentino, donde Dante me mostró olivares y pueblos antiguos, y la tumba de la abuela cuyo anillo yo llevaba. Caminamos de la mano por calles centenarias. No se veían guardias, aunque yo sabía que estaban allí. No hacía falta fingir, porque por fin habíamos encontrado la verdad bajo toda la simulación. ¿Qué habrías hecho tú?, le pregunté una tarde mientras veíamos cómo la puesta de sol pintaba el Mediterráneo de oro y carmesí. Si hubiera decidido desaparecer ese primer día, si hubiera aceptado el traslado y la nueva identidad, Dante se quedó callado durante un largo momento, con el brazo alrededor de mis hombros y su aliento cálido contra mi sien. Te habría dejado marchar, me habría asegurado de que estuvieras a salvo, y luego habría pasado el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si te hubieras quedado.
Me alegro de haberme quedado. Yo también, Dolcezza. Yo también. Regresamos a Nueva York como marido y mujer, a la casa de piedra rojiza que había dejado de ser una prisión para convertirse en un hogar, a la vida que habíamos construido a partir del caos, el peligro y un vaso de vino derramado accidentalmente. Las amenazas no desaparecieron. Nunca lo harían en el mundo de Dante, pero las afrontamos juntos. Aprendí el negocio, me convertí en algo más que su esposa, en su compañera, su confidente, su igual, de una forma que hizo dudar a sus enemigos y ganarse el respeto de sus aliados. Y en las noches tranquilas, cuando la ciudad dormía y el peligro parecía lejano, nos sentábamos juntos en su estudio, con mi cabeza apoyada en su hombro y sus dedos trazando dibujos en mi brazo, maravillándonos los dos por el extraño, violento y hermoso camino que nos había llevado hasta allí. De camarera invisible a esposa de mafioso, de ahogarme a flotar, de fingir el amor a vivirlo. La transformación debería haberme destrozado. En cambio, me había completado. Te quiero, susurré en el cómodo silencio. Yo te quiero más, respondió Dante, besándome en el pelo. Mi Sophie, mi Dolcezza, mi todo. Y en sus brazos, llevando el anillo de su abuela y su armadura de amor. Por fin comprendí lo que Rosa había querido decir aquella primera noche. Ya no era desechable, era apreciada, había sido elegida, estaba en casa. La camarera que había suplicado clemencia al jefe de la mafia había encontrado algo mucho más valioso que la seguridad. Había encontrado a alguien dispuesto a fingir estar muerto y luego demostrar que moriría de verdad para mantenerla con vida. Había encontrado a alguien que la veía cuando todo el mundo había apartado la mirada. Había encontrado el amor en el último lugar en el que esperaba encontrarlo, en los ojos grises invernales de un hombre peligroso que le había dado una oportunidad y luego le había hecho darse cuenta de que siempre lo había elegido a él. Desde ese primer momento en el que se derramó el vino y el destino intervino. Y eso, al final, fue la mejor actuación de todas. Dos personas fingiendo que no estaban destinadas a estar juntas hasta que el fingimiento se convirtió en realidad.